Bueno, buenos días con todos, con todas las presentes. Buenos días con las regiones también, las regiones que nos vienen acompañando desde nuestro primer módulo. Hemos llegado ya al 6º módulo del programa de formación de formadores en educación temprana, promovido por el Ministerio de Educación y con el apoyo también de UNICEF. Este es el 6º módulo. El primero, saben, se inició en el mes de julio, ¿no?, del año pasado, y esperamos tener el último módulo, nos faltan 3, entre noviembre y diciembre, ¿no? Acaba el 1 de diciembre. Esperamos que el último módulo es en diciembre. Esperamos que nos puedan seguir acompañando y que puedan ustedes que están en las regiones también acompañar, digamos, en este proceso a las participantes, a sus representantes de regiones y de todos los sectores que están aquí participando, desde salud, desde el MIDIS, desde el Ministerio de Educación, desde institutos pedagógicos, ¿no? Entonces, el día de hoy, al igual que en otros momentos, estamos empezando siempre a las 9, vamos a ir corrido con un corte aproximadamente a las 11:30 de 15 minutos, y vamos a continuar también en transmisión para las regiones hasta la 1:30, ¿no? Luego vamos a tener para los presentes un espacio para el almuerzo de 1 hora, de 1:30 a 2:30, ¿no? Y me gustaría que recuerden que este espacio de descanso, digamos, para reponerse de media hora, es parte del módulo. Y sí quisiéramos poderlos tener a ustedes que se ubiquen donde les corresponden, porque necesitamos que lo hagan, ¿no? Es parte de este proceso de desarrollo de capacidades. Entonces, desconectarse un poco, me refiero a desconectarse no solamente aquí adentro, sino también en ese momento para que vayamos juntos, digamos, en este desarrollo, en este proceso que requerimos. Entonces, una vez más, les reitero, estamos en el ya a punto, digamos, de acabar este proceso. Solamente son 3 módulos que nos faltan y necesitamos que cada uno de ustedes avance, revise, cumpla con sus lecturas, reflexionen, porque sabemos muy bien, y lo conversábamos hace un rato, no es un tema solamente de leer, es un tema que pasa por un proceso y una transformación personal, y si esto no se lleva adelante, es difícil que podamos tratar luego de cambiar algo o de transformar algo donde estamos, en nuestras instituciones, en nuestros servicios. Entonces, para ya no demorarme más, quisiera dar la bienvenida a las personas que nos están acompañando en todo este proceso, a Mirta, nuevamente con nosotros, ¿no?, que es la directora de este programa académico, también a María Elena, ¿no?, a todos los docentes, a Viviana, a Mirta, a Viviana, a Erika, ¿no?, a Rosario, ¿no?, a Ricardo, que son parte de los docentes que vienen acompañando a todos los grupos de alumnos, y por supuesto a las observadoras, ¿no?, a María Elena, a María Teresa, a Ana María, que también está ahí, y María Luisa, que también está por allá, ¿no?, que nos van acompañando en todo este proceso de transformación, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes por estar nuevamente, y bienvenida Mirta, Viviana y Erika también a nuestro país, ¿sí? Entonces, solo unas palabritas quisiéramos poder darle a María Elena. María Elena, como parte de UNICEF, que es realmente un apoyo importante, UNICEF, en el trabajo que venimos realizando y difundiendo para incorporar este enfoque nacional de educación temprana a nivel nacional. Muchas gracias, Celeste. Bueno, realmente para nosotros como UNICEF es un gusto participar y ser parte de este proceso tan importante que se está haciendo de formación. También agradecerle a Mirta, siempre es un gusto volver a verte y estar aquí nuevamente con todos ustedes, ya caras cada vez más conocidas, ¿no? Y en verdad que creo que estamos todos enrumbando hacia este gran reto que se tiene de hacer la diferencia en la vida de los niños y niñas más pequeños, que es justo a la base que todos sabemos que es la base humana más sólida que se puede dar para el futuro. También agradecer a todos los que están a través de la comunicación virtual, que
tan importante que ustedes puedan también enriquecerse y vivir un poco lo que vive este equipo privilegiado de alguna manera de participar del programa de formación. Y quisiera de manera especial también agradecer como UNICEF a la cooperación canadiense, porque este trabajo realmente no lo podríamos hacer si no tuviéramos este socio tan importante que nos da el financiamiento a UNICEF para poder realmente trabajar la educación intercultural bilingüe, pero no se puede partir de la educación intercultural bilingüe en inicial, en primaria, si no trabajamos desde los primeros años, ¿no? Donde es el cimiento de justamente la lengua materna, los valores y la cultura que todos nosotros conocemos que es tan importante, y es ahí donde el bebé en sus primeros días, sus primeros años, va experimentando y valorando lo que él es como ser humano, lo que él es como identidad de su pueblo, y eso es lo más bonito, ¿no? Que la propuesta que se está trabajando desde educación inicial rescata desde la raíz lo que es realmente la interculturalidad y el valor que tiene en nuestro país. Y acá tenemos justamente, creo que ese es uno de los valores, ¿no es cierto, Mirta?, que se ha observado, porque cada uno aporta con sus conocimientos, con su cultura, con la riqueza de los materiales. Ya hemos tenido la oportunidad, no solamente yo, sino el equipo también, María Teresa y el equipo que está en las regiones, de ir a observar las cosas que ya se están generando, que se están modificando, y la verdad es que estamos bastante contentos con eso, porque vemos que hay una apuesta seria también del equipo que se está formando. Hemos visto espacios, ¿no?, adaptados ya para promover verdaderamente el desarrollo del niño, pero con un enfoque intercultural, ¿no? Y creo que cada vez vamos a ir dando plasmando eso dentro de lo que se está haciendo, y creo que esa es la riqueza, ¿no?, que van a ir ustedes como semillas, y también todo el equipo que está tras la pantalla, realmente ir enriqueciéndose para ir aplicando progresivamente, incorporando esto. Hay que tener paciencia, pero hay que ser perseverante y persistente. Solamente los grandes cambios que se dan en la vida, los grandes cambios que se dan en las sociedades, suceden si se da esa combinación, ¿no? Pero para ser perseverantes y persistentes también hay que preocuparse por estudiar, por conocer, por reflexionar, por repreguntarse, por evaluar constantemente si lo que me están diciendo, cómo lo voy aplicando, qué resultados voy teniendo, ¿no? Y todo eso me va a ayudar a cada vez tener más seguridad, porque como se dijo desde el primer módulo de formación, acá se está formando formadores, no para que repliquen, no para que hagan una plantilla de esto, sino para que realmente con criterio técnico, pero con criterio también de profesionales que han optado por trabajar por la infancia y la primera infancia, realmente hacer la diferencia. Pero ustedes son las que lo van a hacer y nadie está imponiendo eso. Pero solamente si se siguen bebiendo de esto, debatiendo, discutiendo, analizando, ¿no?, ustedes van a tener realmente el mejor criterio. ¿Por qué? Porque cuando nos mueve el interés superior del niño, siempre tiene que salir adelante el mejor criterio, ¿no? Porque no solamente lo mueve el conocimiento, lo mueve el corazón y lo mueve toda la fuerza humana que tenemos acá y también allá, que realmente va a hacer la diferencia. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos también, a su vez, agradecer a EPANI, ¿no?, a Charito Rivero, que es la directora de la organización, realmente que está soportando todo experticia técnica de los docentes, de la directora y de los docentes, que realmente quisiera también agradecer muchísimo como UNICEF, porque sin aliados tan importantes, ¿no?, como la cooperación canadiense en este caso y como EPANI, tampoco podríamos dar este apoyo a este reto que tiene el Ministerio de Educación y Educación Inicial. Entonces, muchísimas gracias, darles mucho ánimo, ¿no? No se desanimen, sé que las tareas son intensas, sé que además tienen trabajo fuerte, todos tienen trabajos importantes y fuertes, pero realmente vale la pena, ya pasaron la valla del quinto módulo, estamos en el sexto, ya se pasó, ya llegaron a más de la mitad. Como mi hijo, por ejemplo, que está en secundaria, me dice, mamá, pero ya estoy en quinto de secundaria, y digo,
y he estado sufriendo con la matemática todo el tiempo. Le digo, pero ¿por qué no? ¿Por qué miras hacia atrás? ¿Por qué no dices, pero lo logré? Nunca llevé el cargo, lo logré, me costó, fue difícil, no me gusta tanto, pero lo logré, ¿no? ¿Por qué veces que otra vez nuevamente y el último? Estamos mirando como cargándole en los hombros una mochila súper pesada, cuando no vemos lo que ha pasado, que sí han estado, lo han logrado, lo están pasando, están dando los saltos. No es fácil, pero están dando los saltos, ¿no? Y ya falta poco. Entonces, ahora el reto es mucho más fuerte, ¿no? Más exigente. Si no fuera exigente, no haríamos un trabajo de calidad, ¿no? Y entonces sí, pues hay que autoexigirnos, ¿no? Mirta y el equipo se autoexige también para cada vez que el equipo de educación realmente, de educación inicial, verdaderamente todos los módulos, sacar todos los trámites para el programa de formación, para que ustedes estén acá sentados, para que ustedes estén acá, para que tengan los refrigerios, los almuerzos, no es fácil. Es un trabajo intenso que todos estamos haciendo, ¿no? Porque en verdad estamos decididos a terminarlo y a terminarlo bien. Entonces, en ese sentido, mucho ánimo, mucha fuerza y bueno, que sigan los éxitos por los niños. Muchísimas gracias. Bueno, y entonces, muchas gracias, María Elena. Entonces, ahora ya empezamos, los dejamos a todos con Mirta Chockler. Bueno, gracias, Mirta. Bien, buenos días a todos, a todas, a todos los que estamos acá presentes y a todos los que no sabemos cuántos nos están siguiendo, mirando desde allá, desde el ciberespacio. Yo, en realidad, cuando me dan la bienvenida, me pregunto por qué me dan la bienvenida si yo soy de acá. Ya prácticamente estoy acá, me siento como en casa, me siento dueña de casa acá junto con ustedes. Y creo que compartimos y que en todo este tiempo hemos ido generando niveles de confianza, de respeto, de conocimiento mutuo, de valoración justamente de esta interculturalidad que significa fundamentalmente el reconocimiento respetuoso del otro y la actitud abierta por aprender del otro, para aprender y también para intercambiar, no para encerrarse cada uno en sus creencias o en sus saberes previos, sino en poder abrirse para saber, para conocer y para aprender de la cultura de los otros, de los saberes, algunos ancestrales de los otros, que seguramente tienen sus razones, que seguramente tienen sus justificaciones, sus motivaciones y sus historias. Entonces, esa es la riqueza nuestra. Para no desaparecer en una anomia de igualdad, en el sentido de que somos todos homogéneos y todos salimos con el mismo perfil y de la misma manera, como tal vez eran modelos pedagógicos antiguos, donde se pensaba que todos tenían que salir, ¿no?, con el mismo uniforme, con el mismo guardapolvo, con la misma caracterización, que todos los alumnos tenían que saber lo mismo, que ser exactamente iguales y tener los mismos logros, sino que justamente el respeto de la interculturalidad, ese respeto de los sujetos, de la creatividad, del ser persona, implica justamente la riqueza de la diferencia, la riqueza del poder aprender uno de otro, la riqueza de poder seguir creciendo juntos con un enorme respeto. Pero también es cierto que uno respeta lo que conoce. Y es muy difícil respetar lo que no se conoce. Es muy abstracto decir, uno respeta a todos. Pero eso es en el aire, eso es muy abstracto. En realidad, a medida que uno va conociendo al otro, entonces uno puede
realmente sentir que ese respeto se encarna en el otro, se encarna en uno mismo. Y esto también le pasa con los chicos, ¿no? Todos decimos respetamos a los niños, pero muchas veces los niños para nosotros, a pesar de que los vemos todos los días, que estamos con ellos todos los días, en gran parte siguen siendo grandes desconocidos, como muchos de nosotros hemos ido descubriendo también a lo largo de esta formación, de todo lo que un niño puede ser, puede sentir, puede pensar, puede expresar, puede comunicar cuando no habla. Y de cómo sus emociones, sus afectos, sus temores, sus alegrías, sus intereses son tan respetables como los nuestros. Pero justamente el poder entender que los intereses, no solamente por una razón del respeto, sino porque son de él como persona, y si uno respeta y lo respeta, él se siente y vive en su propia carne el respeto, solamente así, pudiendo vivirlo en su propio cuerpo, en su propia carne, en su propia actitud, junto con los otros, aprende de verdad lo que es el respeto. Y por lo tanto aprende no solo a sentirse respetado por su propia vivencia, sino también a respetar a los otros. Y entonces acá nos sale muy fácil pensar cómo cambiar algunas situaciones que nos angustian de todo lo que son las problemáticas de género. Porque también los niños violentos y los hombres violentos y las mujeres violentas, también e irascibles e incontinentes o sometidos, también se forman y se conforman desde esos primeros años, habiendo sido respetados o no habiendo sido respetados, o habiendo sido simplemente desconocidos para el otro, donde cada uno pensaba que respetaba, pero en realidad nunca en verdad lo miraba. En verdad tenía en cuenta cuáles eran sus deseos, sus emociones. Y esto también son valores que nosotros volvemos a rescatar en esta interculturalidad, en esta posibilidad de conectarnos, de compartir ideas, reflexiones y también culturas. Entonces, nosotros queríamos abrir este módulo, este sexto módulo, como decíamos, como decían Celeste y María Elena, que ya nos está poniendo en la recta final y que por lo tanto es acá donde se van acumulando los conocimientos, las reflexiones, las lecturas, las discusiones, las experiencias, las prácticas, y que van a permitir o que van permitiendo hacer una síntesis o dar pequeños saltos o grandes saltos cualitativos en nuestras propias prácticas y en nuestras propias maneras de pensar. Pero también es cierto que nosotros vivimos en una situación permanente de conocimiento. Y a veces esta cantidad de elementos que aparecen, de reflexiones, de prácticas distintas, pueden también atemorizarnos. Entonces, en este programa de formación de formadores, yo retomo esto que ya hemos venido hablando durante todo este tiempo. Intenta en cada nivel, en cada momento, desplegar y abrir, pero también integrar conocimientos, integrar prácticas y también una integración de tipo pedagógico, didáctica, porque en la medida en que esta es una formación de formadores, es importante entender cuáles son los instrumentos pedagógicos, didácticos, que nosotros ponemos en práctica, que ustedes ponen en práctica, para poder
concretar esta experiencia que apunte al mejoramiento de la calidad de vida y del respeto de los niños en sus contextos cotidianos, en sus familias, en su sociedad, en su comunidad. Pero integrar, retomo, no es solamente meterse adentro. No es solamente tragar, ponernos para integrar. No es solamente mirar. No es solamente, y seguramente de ninguna manera, copiar, ¿no? Como meterse a algo. Para poder integrar, nosotros tenemos que hacer como en un proceso digestivo de comer, de romper, como decía Einstein, para conocer realmente qué es una manzana, uno tiene que romper la manzana, tiene que comerse la manzana, tiene que destruir la manzana, tiene que tragarse la manzana, tiene que metabolizar, tiene que asimilar la manzana y esa manzana y eliminar muchas partes, ¿tá? Y esa parte transformada, ¿no? Químicamente, físicamente, a partir de una cantidad que ha dejado huellas y que ha dejado trazos, ¿no? Que ha hecho su propio camino, se va a integrar en nuestra corriente sanguínea, se va a hacer músculo, se va a hacer neurona, se va a hacer cerebro. Y así sabremos para qué nos sirven las vitaminas de la manzana, por ejemplo, o si sirven o no, y así vamos a saber lo que es una manzana. Pero si vemos la fruta, o si vemos la imagen de la manzana, o si la vemos por televisión, en realidad podemos llamarla porque nos dijeron el nombre. Ah, eso es una manzana. En realidad no sabemos nada de la manzana. No sabemos cuán dura, cuán blanda, el sabor, si la cáscara es más dura, más blanda, si es más dulce, más amarga, si es más ácida o no. Es decir, que para saber y para integrar hay que hacer un trabajo que no es solamente de copiar. A veces nosotros tenemos un modelo en esta sociedad industrial, digamos, que se fabrican las cosas por un montaje, ¿no? Como en las fábricas, aparece una pieza, pasa, para el otro le pone otra pieza, pasa, el otro le pone otra pieza, y uno toma y pasa, y en realidad no sabe ni lo que está haciendo al final. Ni le importa demasiado, ni sabe muy bien lo que es el objeto terminado. Y entonces muchas veces a nosotros, que hemos tenido una formación pedagógica, como maestros, como pedagogos, mi primera formación fue en la escuela normal, como maestra, un poco nos enseñaban así, nosotros leíamos en los libros, nos daban clase, ciertos profesores no sabíamos nada de eso, íbamos después y lo repetíamos a los alumnos. Pero en realidad no era que sabíamos y habíamos asimilado, habíamos analizado las matemáticas o la lengua, no, estudiábamos, leíamos el libro de historia, la lección de historia, preparábamos una lámina, una figurita para que sea motivadora y después íbamos y dábamos la clase. ¿Pero qué sabíamos realmente de historia? ¿O qué sabíamos realmente de matemáticas? ¿O qué sabíamos realmente de lengua y de comunicación? Nada, poquísimo. Éramos en realidad transmisores, a veces replicadores. Nos estudiábamos de memoria, íbamos, y de memoria, Y eso no dejaba nada dentro. No se había transformado nada adentro. Y el aprendizaje, por definición, recuerdan ustedes, lo hemos repetido muchas veces, es un proceso de transformación. Es un proceso de transformación interna para la transformación externa, para la transformación del mundo externo. Nos sirve para transformar, no para repetir,
no para imitar. Y esto también es importante, porque los conceptos, las ideas que nosotros transmitimos, a lo mejor acá, están pensadas, están diagramadas en un programa, en una estrategia, con tácticas, con dispositivos, ahora vamos a ver después, que en realidad tienen que ver con este grupo, con ustedes, con este proceso, con los objetivos que nos planteamos, para esta gente que está con ustedes y nosotros, con este equipo, en un proceso conjunto que dura 1 año y medio, y que entonces hay un antes, un después, que hay, ustedes lo saben muy bien, un ajuste y un reajuste permanente, que nosotros tomamos los emergentes, lo que surge de las preguntas, de las propuestas, de las dudas, de las broncas, de la rabia, de la hostilidad, de la negación, de las resistencias, para repensar, para revisar, para reformular, para adecuarlo mejor. A veces nos sale mejor, a veces no nos sale bien, pero bueno, probamos a ver si de esta manera, por este camino, por el otro. Para ustedes, para estas personas, una por una, grupo por grupo, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, para el grupo 4, con los tutores que tienen, con los observadores que tienen, esos grupos. Está pensado de esa manera. Las propuestas, las experiencias, los PowerPoint, los videos, las imágenes que mostramos. Por lo tanto, no están pensadas, ni son transpolables, ni son tomadas. Es posible que esto mismo que nosotros decimos acá, mejor, peor, más escueto, menos escueto, ¿no?, se ha tomado tal cual para que con esto ustedes lo lleven a otro contexto, a otro lugar, con otra gente que no pasó esta experiencia, que no está pasando esta experiencia, que no estamos viviendo conjuntamente esta experiencia. Es decir, que ese modelo de transmisor, replicador, multiplicador, no es del PowerPoint, no es de las palabras o del discurso, es de los conocimientos. Lo que ustedes pueden compartir, en todo caso difundir, en todo caso reflexionar, en todo caso de alguna manera poner en contacto a otras personas. Pero para conocer, primero hay que masticar, hay que deglutir, hay que digerir, hay que asimilar, hay que pasarlo de la panza, como decimos nosotros, de los intestinos a la cabeza, para poder pensarlo y repensarlo y ubicar esto en un marco de este otro contexto con los padres de una comunidad, con las promotoras de otra, con las enfermeras de un centro de salud, en ese contexto en particular, ¿qué de esto y de qué manera yo puedo compartir? Pero también sabemos, y este es un principio de base, que nadie puede dar lo que no tiene. ¿Y cómo hacemos entonces para poder dar? Primero tenemos que tener. ¿Y cómo hacemos para tener? Para tener tenemos que tomar, que reflexionar, que digerir, que estudiar, que reforzarnos, fortificarnos internamente, personalmente y en el grupo y en el minigrupo y en el subgrupo y en los pequeños grupos, con los pares, con los tutores, fortificar los conceptos, las ideas, los conocimientos teóricos, técnicos, prácticos, didácticos, los dispositivos, los instrumentos que se van dando, fortificarse con todo esto
internamente para después poder dar. Entonces, a lo mejor hay una primera tarea que es cómo en cada comunidad yo me junto con 4, con 5, con 10, con compañeros que esto les interese, hacemos un grupo de estudio y leemos juntos y estudiamos juntos y reflexionamos juntos, mucho antes de ir a dar cátedra. Mucho antes de pensar, bueno, yo tomo esto, lo paso y doy una clase más o menos parecida como la que escuchamos acá. O mucho antes de decir, bueno, yo voy acá y en este otro contexto, vamos a hacer el juego que hicimos el viernes pasado en el grupo. Porque no está pensado, porque no está reflexionado, porque tiene otros objetivos, porque es otro grupo, porque es otra sensibilidad, porque es otro lenguaje, porque es otras personas, porque tienen otra historia, porque a lo mejor necesitan otra cosa. Porque si no, corremos un riesgo. Es el riesgo de colonización. Es decir, de hacer un modelo colonial donde de los lugares centrales se colonizan las colonias y entonces se les hace hacer, se les hace creer, se les hace pensar exactamente lo mismo y no se piensa para ellos, desde ellos, como ellos. No se adapta, no se piensa cómo brindar lo mejor que uno conoce adaptado a esto. No sé si soy clara con esto. Y no sé si se sienten en algunos sentidos a lo mejor identificados con esto que estamos hablando. ¿Estamos con esto? Entonces, me parece que que es el momento de la producción y de la elaboración del proyecto que ustedes tienen, que es un proyecto de intervención, es el momento justamente para digerir lo que ustedes tienen, para comer mejor lo que tienen, para estudiar. Ustedes se dan cuenta que hay menos lecturas porque preferimos que lean a fondo el poco y no que tengan mucho superficial, es decir, de ir a fondo, de masticar a fondo, de digerir a fondo, para poder producir. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿O qué quieren hacer como elemento transformador en su propio contexto, en su propio territorio, en su propia comunidad, a partir del rol profesional que ustedes tienen? Un rol profesional que se transforma en un rol de formación, en un rol de formación, significa de transformación de sí mismo y de los otros y del contexto. Entonces, en este módulo, en particular, en esta etapa de la formación, que no es solamente una acumulación de conocimientos, sino que también tenemos conciencia de que cuando accedemos a nuevos conocimientos tenemos la cabeza llena de muchas otras cosas y para dar lugar a esto tenemos que sacar alguna cosa. Pero también sabemos que nos da a veces mucho miedo dejar de lado algo de lo que sabemos o algo de lo que creemos o algo de lo que pensamos. Entonces, para poder analizar, para poder tomar, para poder inclusive elegir y seleccionar, esto me viene bien, esto me abre y me ayuda, o esto no. Y para salir de ese marco, yo lo hago así porque así me lo enseñaron. Porque si bien eso es cierto, yo hago así porque así me lo enseñaron, cuando uno es adulto, se supone, o quisiera, o querríamos nosotros, que también hubieran desarrollado, o que desarrollen, aunque sea ahora y a los tropezones, el sentido crítico, para saber si esto que les enseñaron, y que ustedes tomaron porque les enseñaron, porque había que repetir, porque se los enseñaron, y había que hacerlo así, a lo mejor, es peor, es distinto.
decir que ustedes sean sujetos que puedan elegir, que puedan reflexionar, porque si nadie puede dar lo que no tiene, ninguna persona sometida y sin criterio puede ayudar a crecer a un niño autónomo, porque va a hacer lo mismo que es, o va a intentar hacerlo con el otro. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué trabajamos? ¿O cuál es la propuesta? Iniciar para pensar, esto me llegó hace, que nosotros también estamos pensando en esto de la interculturalidad y también esto viene desde esta cultura dominante que invade, fíjense ustedes, el mercado, las formaciones. Hay miles de páginas en internet acerca de la estimulación para hacer un genio a su bebé. Y entonces es muy interesante pensar que también nosotros tenemos no solamente que pensar qué elegimos para nuestros niños. Fíjense ustedes, este modelo de objeto, de estimulador, el baby stimulator, ¿no? Esto para casi un Terminator, digamos. De acá sale. Y donde dicen ahí arriba, ¿qué querés? No, chico, vas a querer un chico que se la pase berreando todo el tiempo sin hacer nada, no tiene que estar ocupado. Para eso, evite criar, dice, un futuro descendiente gandul y parasitario con el set lúdico pedagógico. Y le venden esto. Y acá dice, es una maravilla, dice acá arriba los padres. Nosotros los dejamos ahí estimulándose y ya nos despreocupamos durante 1 hora, 2 horas, porque el chico está ahí, ¿no? Fíjense los pies, uno los dedos de los pies le estimula una cosa, el otro la visión, la otra... Los médicos, los académicos, está diseñado y avalado por competentes pedagogos, porque siempre vamos a encontrar pedagogos financiados por Fisher Price o por muchas empresas fabricantes de objetos, y que cuanto más lucecita más se vende, más caros son, y por lo tanto, y las meten en el mercado, y nosotros bien sabemos que eso que se llama marketing, que tiene tanto desarrollo académico y lo estudian en la universidad inclusive, y la publicidad, el principio fundamental es crear la necesidad donde no existe la necesidad para vender un producto. Pero tienen que crear la necesidad. ¿Y cómo crear la necesidad? ¿Está? Bien. Y abajo dice, cariño, mira al niño cómo evoluciona, ya está al borde de un ataque de nervios. Y nosotros decimos, ya está al borde de un ataque de déficit atencional y fracaso y problemas escolares. Está al borde de los problemas de conducta y de agresividad que vemos en la escuela, o de desajuste. Porque estos niñitos que nosotros vemos muchas veces también son producto de esta cultura. Por eso digo que en esta interculturalidad tenemos que conocer para elegir y saber que la presión es muy grande, pero que también si tenemos criterio podemos elegir, y también cómo podemos hacer para apoyar que la gente tenga criterio para conocer y poder elegir.
Bien, entonces, desde nuestro programa de formación... Bien, gracias. Desde nuestro programa de formación, retomando esta base conceptual que atraviesa, que sostiene nuestra formación, pensar que si estamos haciendo una formación en educación temprana, reconociendo de que la educación temprana no pasa solamente por las instituciones educativas, que uno hace educación en la calle, que uno hace educación en la casa, que uno hace educación en todo momento, porque es así como se transmiten las ideas, los valores. Que esta idea de la universidad de la calle, donde uno se forma, de la universidad de la comunidad, donde uno se forma, es muy importante. Y no que existe el área de la salud y el área de la educación como si estuvieran escindidas. Porque cuando un médico pediatra le habla a un bebé chiquitito y le dice, te voy a poner el estetoscopio para ver cómo suena el corazón, también está educando a la madre acerca de cómo uno se dirige a una persona que es chiquito y que no entiende ni lo que es un estetoscopio, pero lo anticipa. Y eso es educación. Educación del respeto, educación de la dulzura, educación de la ternura. Sobre todo la educación para que el otro mire sin que le diga, señora, usted le tiene que hablar a su bebé, porque basta que una enfermera le hable con esta ternura a un niñito para que la madre se dé cuenta que hay otras maneras de hablar con los niños. Entonces, a partir de esta propuesta, nosotros estamos haciendo esta apertura con todo este largo discurso inicial, que es una puesta a punto de los emergentes. Ustedes han visto, hemos hablado de lo que pensamos, ratificado, confirmado, planteado, qué es esta formación, qué no debería ser esta formación. No es un corto y pego, no es un tomo y transmito, replico, multiplico, como si fuera una fotocopiadora. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso realmente de conocimiento? Y esto, puesta a punto de emergentes, tiene que ver con esto. En estos emergentes son los que hemos estado tomando, no solamente del proceso de ustedes a lo largo de los 5 módulos anteriores, sino durante el intermódulo, de las asistencias técnicas, del contacto con cada uno de los tutores. Entonces, yo les quería comunicar ahora con cada uno de los tutores para que ellos hagan una muy pequeña síntesis, 2 minutos, de decir qué es lo que ellos vieron, cuáles son los emergentes de cada uno de los grupos. Por eso les pedimos que se sentaran además con el grupo 1, 2, 3 y 4. Ricardo, ¿querés empezar vos? Una pequeña síntesis de ese, digamos, de los emergentes generales, a lo mejor son semejantes. Hola, bueno, un gusto estar con ustedes. Me toca hablar del grupo 1, un grupo lindo, que se ha ido haciendo un proceso muy interesante en relación a que ha ido construyendo toda la comunicación de los tríos. Yo creo que uno de los grandes avances que hemos tenido el grupo en este momento es que hay comunicación. El río pasa entre ustedes, hay encuentro, mayormente eso sucede. Y yo realmente las felicito, ya se los he dicho por correo a la mayoría de ustedes, que eso ha llevado a que no simplemente hacen los comentarios y las preguntas, sino cada una se responde y se responde desde su lugar, desde su contexto,
desde sus anécdotas, de lo que le pasa. Y no es simplemente leer, y que todavía hay algunas que lo hacen, ¿no? Pero estamos en ese proceso y la mayoría verdaderamente se está apropiando de lo que está leyendo y le comunica al otro, y al final lo que le dijo que pasó en el centro de salud o pasó en la cuna, el otro también se moviliza y piensa y se hace todo muy interesante, y uno ya la historia es grande, ya la historia es bastante grande, y ustedes están siendo verdaderamente autoras y guionistas de esta formación. Están cambiando este modelo donde ya, que al principio me solicitaban mucho, que yo les respondiera todo. Y bueno, yo me quedaba callado, y ¿por qué no responde? Y bueno, verdaderamente hay que tener paciencia, y ustedes han logrado sacar todo ese impulso epistémico, impulso a conocer, y eso es la fortaleza que tiene en este momento el grupo. Lo que sí, de alguna manera, yo creo que la dificultad que está pasando está en los proyectos, que todavía no están llevando lo que observan en la crónica, en el niño, llevándolo al diagnóstico y a la justificación para poder impulsar de ahí el proyecto, ¿no? Yo creo que esa es una llavecita que pronto la van a lograr, porque yo creo que tienen bastante capacidad, comunicación, y eso es más que todo, ¿no? Es importante que sigamos comunicándonos como lo hemos hecho en este intermódulo, y como no ha sido tan bueno en los otros intermódulos, pero que eso hay que seguir manteniéndolo. La comunicación entre ustedes, conmigo, y pensar que uno no va a solucionar todo, sino el trabajo de ustedes y la fuerza que están teniendo es lo que va a lograr. Creer más en uno, creer en lo que produce, observar más. Ahí me contaba una de las chicas que yo antes hacía una crónica de una hoja, ahora he logrado hacer una crónica de 3 hojas. ¿Te imaginas? O sea, qué interesante. Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad para hablar de mi grupo. Grupo Viviana. Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios sobre el grupo 2, que espero que reflejen todo lo que ellos mismos van viendo. Este grupo ha tenido un proceso de cambio muy grande, no solo por las transformaciones que se van dando durante la formación, sino porque también se integraron un 50% de personas en el mes de febrero, por diversas razones. Muchos de los que estaban tuvieron que dejar la formación, entonces es un grupo que tiene una savia joven muy renovada a partir de poco tiempo. El ingreso de todas las personas que se integraron en febrero inyectó un entusiasmo, una actitud en el grupo muy interesante. Ellos se insertaron en cada uno de los grupos anteriores y nosotros tenemos 4 quintetos en este momento. Interesante porque es distinto de los otros grupos que tienen más cantidad de pequeñitos grupos tríos, ¿no? En este módulo, a diferencia de los otros, ha crecido enormemente la cantidad de comunicaciones que hemos establecido. Se ha ordenado mucho, las respuestas finalmente, por ejemplo, a las lecturas me llegan a mí, además de llegarle a los integrantes del grupo, han habido mayor cantidad de respuestas. Ha sido muy interesante y muy trabajoso la cantidad de mails que he tenido que responder en este tiempo, así que ha sido muy interesante en eso. Ha habido un intensísimo trabajo sobre las lecturas, mucha gente se está poniendo al día con las lecturas, ¿no? Y de los que han entrado más tarde, a veces mandan 5 o 6 lecturas, ¿no? Tratando de ponerse al día. Y cuando se devuelven, hay en el trabajo sobre las lecturas interesantes los cambios que se han producido en cuanto a la forma de plantear las preguntas, que inicialmente eran como cuando a un niño le dicen, bueno, a ver cómo entendiste esta lectura, y le dicen, y entonces tiene que preguntar, ¿y quién era Platero? Y entonces el niño vuelve a responder lo que está escrito ahí y eso está bien, ¿no? Y es evaluado de esa manera. El tipo de pregunta que se planteaba originalmente tenía que ver con eso. Podía ser respondida reproduciendo el texto. Pero poco a poco ha ido cambiando a una pregunta que es más reflexiva, que tiene más que ver con el propio proceso de formación, la forma en que se comprenden las cosas y las aplicaciones.
Y las respuestas también han cambiado mucho, porque tienen que ver con lo regional y se han salido de la opinión o de la reproducción del texto, que eran las dos tendencias, para convertirse en nuevas reflexiones y una apertura a nuevas preguntas. Sobre el trabajo de las crónicas también hemos hecho avances porque yo les he pedido que trabajen sobre una, no retrabajar todas las que habían hecho y centrarse en esa para decir, bueno, a ver, ¿cómo tengo que rehacer? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Mejorar la técnica de la elaboración de la crónica para poder después hacer una corrección de todas las demás. El análisis no es algo tan fácil, no toda la gente al final de las crónicas hace el análisis tomando a los organizadores como base teórica, en eso tenemos que profundizar. Y de los proyectos, si bien tuvimos un trabajo intenso en el módulo anterior, no ha habido muchas noticias, ni preguntas, ni ningún tipo de consulta, ¿no? Ese es el estado de cosas en este grupo. También ha pasado algo interesante respecto de la dinámica del grupo en los trabajos cuando estamos en nuestra sala. Este grupo vivió una especie de armonía y tranquilidad, ¿no? Durante varios encuentros. En el quinto empezaron a emerger los conflictos y en buena hora, porque eso está ahí. Y a veces las armonías son aparentes porque en realidad uno está tapando y no está dejando salir cosas que molestan, que incomodan, pero que no se van a resolver nunca si no se dejan salir y no se analizan, no son objeto de análisis y también algo que nos lleve a transformaciones. Así que fue un módulo muy fuerte, muy intenso emocionalmente, de cosas que seguirán su curso y que dejarán un producto en cada uno de nosotros, pero como una experiencia que ya nos permite dejar salir nuevas cosas en el futuro. Muchas gracias. El grupo 3. Hola, buenos días a todos. Estoy muy congestionada, así que discúlpenme la voz que tengo. Bueno, el grupo 3. El grupo 3 es un grupo... Ahí está Carmen. El grupo 3 en general siempre se caracterizó por ser un grupo que trabajó mucho sobre las lecturas. Había mucho envío del material, intercambio. Fuimos ajustando también a lo largo de los módulos acerca de esto que comentaba Viviana, las formas de preguntar y de interrogarse sobre el texto, de empezar a hacer la relación con cada uno de los lugares concretos donde cada uno trabaja. Y yo creo que en eso, en el grupo, es donde creo que mejor viene sintetizando esta experiencia de ligar y unir la teoría con la práctica, empezar a hacerse preguntas muy concretas. Por ejemplo, fue muy rico en uno de los pequeños grupos poder hacerse preguntas acerca de situaciones muy concretas con algunos chicos y pedirle a los otros compañeros del grupo, y ustedes cómo lo ven, me ayudarían a poder resolver, ¿por qué creen que pasa esto? Y a partir de la lectura, ¿qué me podrían decir de? Y empezaron a surgir cada vez más preguntas, y esto que nosotros trabajamos en el módulo anterior, ¿no? Preguntas de verdad. Preguntas de verdad que motivaban la reflexión de los otros compañeros, inclusive también acercar bibliografía de otras formaciones que muchos de ustedes tal vez realizan y preguntar, y tendrá que ver y tienen algo en común, es decir, poder trascender un poco más esta propia formación. Así que en ese sentido, particularmente uno de los grupos generó un rico intercambio con esto. Nosotros organizamos del módulo anterior a quedar fijos días de la semana. Entonces, la semana hábilmente para mí tenía 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El miércoles, por una cuestión mía de mucho trabajo en Buenos Aires, me era muy imposible poder responder y estar en contacto. Por lo tanto, hay un grupo que nos comunicamos los días lunes, hay otro grupo, 2 grupos que estamos en contacto los días martes, hay un grupo de los días jueves y hay otro grupo que nos conectamos los días viernes. Y fue una experiencia piloto. Yo dije, bueno, a ver si podemos funcionar de esta manera, organizarnos. A mí me permitía también ver cómo uno regula. A veces, desde el lugar nuestro del tutor, sucede que si ustedes nos escriben, podemos caer en esto de responder únicamente a aquel que escribe. ¿Se entiende esto? Si alguno envía, hacer más un diálogo, pero no abrir esta situación a todo el grupo. Entonces, a mí me permitió también recurrir a, bueno,
querido grupo del lunes, ¿cómo están? Aun cuando nadie enviaba nada, la presencia de uno como acá estoy, ¿sí? De la misma manera fue muy interesante ver cómo cada uno de nosotros, los participantes del grupo, como yo en calidad de tutora, nos íbamos regulando que aunque no fuera, si no era ese día que nos tocaba, y alguno enviaba el día martes o el miércoles en otro momento, por ahí, yo sé que hoy no es lunes, yo sé que hoy no es jueves, pero igual respondo tal cosa. Y contenerse uno, en mi caso, para no responder inmediatamente y esperar hasta ese día del encuentro virtual. Esto es decir, mantener un encuadre, mantener una organización interna, de poder saber que siempre en ese día de la semana yo me voy a encontrar en la comunicación con la tutora o con mis compañeros, que podía o no utilizar ese espacio, pero que ese espacio estaba abierto para esa comunicación. Yo creo que esa experiencia la vamos a tener que ajustar y ahora cuando nos reunamos ir viendo qué nos pasó, pero fue una experiencia en lo personal creo que interesante para ver cómo funcionamos. Y tal vez a diferencia de otro grupo, sí creo que el grupo 3 está encaminándose un poco más en relación a los proyectos, que hay algunos que van pudiendo sí comprender un poco más acerca de por qué es tan importante partir en la fundamentación de las observaciones que vienen haciendo, y hay proyectos muy interesantes, y alguno de los grupos pidió también generar este intercambio, es decir, que otros grupos conozcan también los proyectos de otros compañeros. Y yo creo que ese también va a ser el desafío de salir un poco de la intimidad de cada pequeño grupo para conocer qué hacen otros compañeros. Así que en eso estamos, más o menos comunicación, pero un proceso que ahí va. Bueno, bien, gracias. El grupo 4. Estoy casi sin voz, así que voy a ser muy breve. Bueno, mi grupo es un grupo muy especial. Bueno, cada uno siente eso, ¿no? con los propios grupos. Es un grupo que en el módulo 4 ha tenido un cambio porque los grupos se han reorganizado. Y me parece que esa reorganización ha generado como volver a posicionarse. Entonces, en este último tiempo, la comunicación no ha estado tan fluida como otras veces. De alguna manera han pasado, o sea, algunos grupos no se han estado comunicando, pero sin embargo han habido otros grupos en los que incluso se están enviando artículos que son interesantes a reflexionar. Creo que eso es importante. La idea no es solamente estar haciendo las tareas puntuales, sino que ya hay personas que están alertas a las cosas que pasan con la infancia, y eso va circulando en el grupo. En relación a los trabajos que mandan, ha sido un replanteo de las lecturas con una nueva mirada, con otras preguntas. Creo que eso ha sido importante. Y yo pienso que el tema de las crónicas también, de lo que se ha mandado, han habido ajustes. Sí, tengo que decir que hay muchas personas que tampoco han enviado ninguno de los trabajos, entonces sí es importante, yo apuesto y confío en que van a poder hacerlo. Y en relación a los proyectos, pienso que están en un momento de poder entender un poco el sentido de los trabajos, de las crónicas, de la observación, y que eso se va a condensar en reestructurar, en reelaborar y en poder retrabajar los proyectos que cuando fueron planteados han sido también muy interesantes. Eso. Bueno, una puesta a punto de algunos elementos para poder compartir. Y ahora seguimos entonces con los conceptos que vamos a desarrollar en las temáticas que vamos en particular desarrollar en este módulo. Tienen que ver con el concepto de encuadre y de dispositivo. Hemos hablado muchas veces de encuadre, pero vamos a analizarlo un poco más. Y sobre todo con la preocupación de la coherencia del encuadre y de los dispositivos en función de los objetivos y en función del contexto. Es decir, de con qué y con quiénes y para qué. También vamos a volver y a revisar la temática del desarrollo de la comunicación y del lenguaje en esta etapa que es de los niños
de 1 o 2 años, ¿no? Tomando las bases que fuimos elaborando para poder aclarar un poco más qué significa, qué es, cuáles son los procesos de comunicación, no solamente adulto-niño, sino entre sí de los niños, pero también la posibilidad de pensar en la comunicación entre los adultos. Otro tema que para nosotros es esencial en la práctica es la pedagogía de los cuidados cotidianos en diferentes contextos. Es decir, nosotros planteamos que la primera pedagogía